Reveladas, 5 escalofriantes historias de terror ocultas en campos y pueblos malditos. La luna brillaba con una luz espectral sobre el pueblo de San Martín, donde los murmullos de secretos inconfesables se balanceaban con el viento. Lucía, madre soltera, cerró la tienda donde trabajaba con el corazón pesado. La atmósfera, que antes le parecía acogedora, comenzó a tornarse oscura y amenazante. Cuando caminaba por las calles desiertas, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo: tu madre nunca estuvo sola en sus malas decisiones. Su piel se erizó. Los ecos de las antiguas leyendas del pueblo, susurradas por los ancianos, retumbaban en su mente. El espíritu vengativo que castiga a los traidores de sangre parecía haber despertado. Lucía recordó historias de sombras acechándola en la oscuridad, de puertas que se cierran en la cara de quienes intentan salir, de miradas furtivas que le seguían por cada esquina. La cama de su hija Valentina, siempre iluminada por un pequeño osito de peluche, se sentía como un refugio. Pero incluso allí, el miedo acechaba. Las risas de los vecinos ya no eran cálidas, ahora eran ecos de desconfianza. Los rumores se propagaban como fuego, y ella sabía que estaba en el centro del escándalo, atrapada en un juego cruel que la aislaba más cada día. El tercer mensaje llegó justo cuando se preparaba para dormir. Algunos secretos pertenecen a la oscuridad. Su corazón palpitaba descontrolado. Sentía que el pueblo no solo la observaba, sino que se regocijaba con su agonía. A la mañana siguiente, un grupo de mujeres la miró con desprecio en el mercado. Dicen que su madre. Lucía no necesitó escuchar el final. Las palabras flotaban en el aire, afiladas como cuchillos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba, Lucía sentía el aliento del pueblo a su espalda. La inquietud le carcomía el alma. Una noche, decidió adentrarse en la historia de su madre, buscando respuestas en los susurros de ancianos que parecían conocerlo todo. La verdad la atrapó como una trampa. Las sombras oscuras que le rodeaban ahora eran de rostros conocidos, pero los veía distorsionados, como si un velo de terror se hubiera deslizado sobre sus ojos. Con el estómago en un nudo, se decidió a buscar a alguien que supiera más. Se enfrentó con valentía al líder del pueblo, la figura aparentemente respetable que siempre se movía con gracia. Hay cosas que nunca debieron salir a la luz, dijo él con voz quebrada, mientras la brisa helada cortaba el aire como un cuchillo. La luna se ocultó de repente, y el silencio se volvió ensordecedor. Lucía sintió la presión en su pecho, el horror inminente que la acechaba. ¿Logrará desentrañar los secretos que la han mantenido prisionera en su propia vida? La noche apenas comenzaba, y lo peor aún estaba por revelarse. La noche se tornaba más oscura, como si el cielo se conspirara contra Lucía. Sin embargo, decidió que no podía darse por vencida. Con determinación, caminó hacia la casa de su madre, esa que había permanecido cerrada desde su muerte. Cada paso hacia la entrada resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, y la puerta, desgastada por el tiempo, pareció susurrar su nombre. Al abrir, un aire frío y un olor a humedad la golpearon. Dentro, el silencio era abrumador, el eco de su propia respiración se sentía como una intrusión. Las sombras en las paredes parecían moverse, como si la esperaran con ansias. Buscó en la sala, donde viejas fotografías de la familia se alineaban en una mesa cubierta de polvo. Los rostros sonreían, pero sus ojos parecían seguirla en cada movimiento. Mientras revisaba las pertenencias de su madre, encontró un diario oculto bajo el suelo de una tabla suelta. Con manos temblorosas, lo abrió. En las primeras páginas, las palabras estaban llenas de desesperación. Los secretos que guardo son más profundos que la tierra misma. Me persiguen, me atrapan. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho su madre para agraviar tanta ira,
avanzó con más cautela en las páginas. Relatos de rituales oscuros, pactos que comprometían a los vivos con lo sobrenatural. Detalles sobre una sombra que rondaba la familia, un espíritu que no descansaba. Si el ciclo no se rompe, volverá por lo que le corresponde, leía Lucía, el sudor frío descendiendo por su frente, decidida a entender el legado aterrador que su madre había dejado. Salió de la casa con el diario bajo el brazo. Ya no podía ignorar las advertencias. La comunidad, esos rostros que la miraban con desdén, sabían más de lo que decían. Ella era parte de una historia que no había querido aceptar. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las luces del pueblo parecían parpadear. Lucía sintió que alguien la observaba. Giró rápidamente, y allí estaba, una figura oscura entre las sombras de los árboles que bordeaban la calle. La luna iluminó brevemente su rostro, los ojos eran profundos pozos de oscuridad. Lucía se quedó paralizada, sintiendo cómo la sombra devoraba la luz a su alrededor. «¿Buscas respuestas, Lucía?», dijo la figura con una voz suave pero cargada de ecos malévolos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Aquellos ojos la conocían, sabían sus miedos más profundos. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de que su voz no temblara. «Soy la razón por la que tu madre nunca estuvo sola, y tú ahora también lo eres», respondió, avanzando un paso. Lucía sintió como su corazón latía desbocado, un sentimiento de terror palpable en el aire frío de la noche. La figura parecía absorber todo lo que la rodeaba. Lucía dio un paso hacia atrás, sintiendo que la esperanza se desvanecía, atrapada entre el legado de su madre y la sombra que se acercaba. De repente, el viento aulló con fuerza, y el diario se le escapó de las manos, volando hacia la figura. «Ahora tienes una decisión que tomar», murmuró mientras la oscuridad lo envolvía. Lucía se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su vida, estaba a punto de enfrentarse a un destino que había heredado sin saberlo. ¿Sería capaz de romper el ciclo que la ataba a un horror antiguo? La sombra sonrió, y Lucía se dio cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Lucía sintió cómo la desesperación amenazaba con consumiéndola. Sin pensar, empezó a retroceder, sus pasos apenas haciendo ruido sobre el suelo, como si la misma tierra intentara ocultar su presencia. La figura seguía allí, inmóvil, con una sonrisa que hacía eco de los murmullos de los muertos. «¿Te asusta la verdad, Lucía?», la figura preguntó, su voz susurrando secretos que nunca debieron ser revelados. «Cuanto más huyas, más cerca estaré». Un escalofrío le atravesó la columna. Acelerando su andar, Lucía echó un vistazo al diario que había caído a los pies de la sombra. Era el único vínculo con la historia de su madre, un hilo que podría detener su fatal destino. Pero antes de que pudiera decidir, la oscuridad empezó a girar a su alrededor como un torbellino voraz. Lucía giró y corrió, sintiendo como el frío la seguía, como una mano gélida que buscaba atraparla. Llegó a la entrada de la casa y echó un vistazo atrás. La figura aún estaba allí, inmóvil, pero ahora podía distinguir una sombra más, una presencia que se abría paso entre las ramas de los árboles. Eran más, todos con ojos que brillaban con un deseo oscuro, un hambre ancestral. El pueblo había sido un lugar de ilusiones, pero ahora Lucía comprendía que sus habitantes eran parte de un pacto susurrado entre sombras. Cada buenos días y cada sonrisa escondían un secreto, estaban manchados de un terror que nadie se atrevería a mencionar. A lo lejos, los murmullos de la comunidad se volvían más intensos, resonando como olas de un mar embravecido. «Y si descubres quiénes son realmente», decía la sombra, su voz cargada de una malevolencia expectante. Lucía se detuvo cerca de la línea que separaba la luz de las sombras. La casa de su madre, que una vez le pareció un refugio, ahora era la entrada a un abismo. Un grito ahogado brotó de su garganta, y mientras los ecos se perdían en el aire helado, una imagen llenó su mente. La imagen del diario abierto, sus palabras ahora flotando en su memoria: «Si el ciclo no se rompe, volverá por lo que le corresponde». Las luces del pueblo parpadearon violentamente, como si el mismo sistema eléctrico temiera a la sombra que avanzaba. Lucía sintió un impulso irracional, un deseo de descubrir lo que había más allá de su comprensión. Al final, se armó de valor y tomó una decisión:
volvió a entrar en la casa, cada paso resonando como un eco de su propia valentía. El silencio era abrumador. Con el corazón golpeando en sus oídos, se dirigió hacia la habitación de su madre, donde la oscuridad parecía ser más densa. Se acercó al armario viejo, temiendo lo que pudiera haber dentro. Mientras su mano rozaba la puerta, un nuevo sonido la hizo congelarse. Un susurro, suave pero claro, vibraba en el aire. Lucía, ven, resonó, como la llamada de un familiar que había estado perdido. La voz era cálida, pero había un matiz de algo más siniestro. Sintiendo que se le helaba la sangre, Lucía giró lentamente hacia la fuente del susurro. Los rostros de las fotografías parecían ahora distorsionados, las sonrisas se transformaron en grimaces, y sus ojos profundos llenos de desesperación. La sombra había entrado en la casa, y antes de que pudiera gritar, la oscuridad la envolvió con un abrazo frío y aplastante. ¿Sería capaz de descubrir la verdad que había quedado oculta, o ya era demasiado tarde para escapar de su destino atroz? La oscuridad absorbió sus gritos, mientras el eco de su elección resonaba en la casa. La revelación de lo que había sucedido con su madre estaba a punto de salir a la luz, y la sombra tenía más que historias que contar. El tiempo se detuvo. Lucía sintió como la sombra la sujetaba con un frío penetrante, casi como si robara el calor de su cuerpo. Ella trató de resistir, de buscar una forma de escapar, pero la penumbra se había vuelto un mar negro, un abismo que la arrastraba hacia su interior. ¿Te gustaría saber la verdad de tu madre? La voz era un eco en su mente, insistente. Todo tiene un precio, niña. Los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente descontrolado. Vio a su madre, sonriendo, mostrando un rostro lleno de vida, pero poco a poco esas imágenes se desvanecieron, revelando lo que estaba oculto. Cuerpos en el suelo, miradas vacías, gestos de terror. Las risas que había escuchado de niña se convirtieron en gritos, y la dulce melodía de una canción familiar se volvió un lamento desgarrador. Tu madre fue una de nosotras, Lucía, continuó la sombra, sus palabras deslizándose como un veneno por su mente. Ella hizo un trato, uno que debes cumplir. Tienes una elección que tomar. Lucía, temblando, buscó entre las sombras. En el rincón de la habitación, un pequeño altar se iluminó débilmente, mostrándole objetos familiares, un collar, unas fotos, una vela negra encendida. Estaba en el mismo lugar donde su madre había albergado secretos, donde el aire impregnaba historias de pactos y sacrificios, el calor humano que había sentido antes se había convertido en una presión, una invitación a sucumbir. En la penumbra, las sombras empezaron a tomar forma, configurando rostros conocidos, vecinos y amigos de su infancia, convertidos en criaturas tan pálidas como la luna. Sus labios se movían, pronunciando su nombre en un coro luctuoso. ¿Vas a rendirte, Lucía? ¿O lucharás por la historia de tu madre? El eco de esa pregunta desgarró el silencio, y la figura oscura se acercó más, sus ojos ahora ardían con intensidad, deseosos de la decisión que Lucía tomara. Sintió una punzada de valor y se agachó hacia el diario olvidado en el suelo, la única posesión que podría darle claridad. Esto tiene que significar algo, murmuró, mientras sus dedos temblaban al abrirlo. Las páginas estaban llenas de advertencias, pero también de una historia de valentía, de resistencia. Un golpe retumbante en la puerta de la habitación rompió sus pensamientos. Los murmullos crecieron, resonando como un eco de su propia confusión. No puedes volver atrás, dijo la sombra, su tono ahora amenazante. Ellos no te dejarán ir. Justo cuando los ojos recorrieron la página, una presencia pesada se instaló en la habitación. Empezó a sentir los susurros del pueblo convirtiéndose en gritos, resonando a través de la puerta, clamando por su retorno. La sombra se acercó, tendió su mano, un gesto que prometía respuestas y terror en igual parte. Ten cuidado, Lucía. A veces, la verdad es más aterradora que la misma muerte, advirtió, mientras la oscuridad parecía moverse alrededor de ella, esperando el momento adecuado para absorberla por completo, con el corazón golpeando con fuerza. Lucía levantó la mirada. Era hora de decidir, ¿seguiría el camino que su madre había comenzado, o lucharía contra las sombras y reclamaría su propia vida? Las luces del pueblo parpadearon de nuevo,
pero esta vez, eran un recordatorio de lo que podría perder. La sombra parecía sonreír, satisfecha con su dilema. Tu madre vendió su alma, pero tú aún tienes una oportunidad de romper el ciclo. Un grito se alzó fuera del hogar, resonando en su pecho. Lucía sabía que la respuesta estaba en sus manos, pero en ese momento, el terror y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Sería capaz de hallar el poder que le diera la fuerza para acabar con el pacto eterno, o se dejaría llevar por la oscuridad para siempre? La oscuridad pulsaba, invitándola a entregar su voluntad. Y en el clamor de las sombras, una pregunta resonó en su mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conocer la verdad detrás de sus antepasados? La casa crujió, resonando con el eco de su respuesta, dejando a Lucía a un paso de la revelación. ¿Sería capaz de enfrentar lo que aguardaba en las sombras, o la oscuridad se ceñiría sobre ella, reclamándola como propia? Un silencio abrumador ocupó la habitación, como si el tiempo hubiese decidido dejar de moverse. Lucía se encontraba dividida entre el anhelo de descubrir la verdad y el miedo que emanaba de la sombra. Ella se sentía atrapada, como un insecto en una telaraña, y aquel altar era su única salida. Lucha, Lucía, tienes la fuerza en ti, susurró el eco de la voz que alguna vez había sido su madre, pero ahora era un lamento que le atravesaba el corazón. La vela negra titiló, haciendo danzar sombras siniestras en las paredes. Las figuras familiares parecían cobrar vida, sus bocas abiertas formando un grito colectivo. Con cada latido, la necesidad de actuar creció dentro de ella. La sombra esperaba, siempre en su umbral, como un depredador que juega con su presa. Lucía cerró los ojos un instante, respirando hondo, intentando aferrarse al rastro de luz que había en su interior. Recordó las historias que su madre le contaba sobre las sombras, cuentos llenos de advertencias sobre hacer tratos con lo desconocido. No, gritó, rompiendo el hechizo que la mantenía paralizada. Abrió los ojos y se abalanzó hacia el altar. El diario, pesado por el dolor de los secretos, podría contener la clave de su libertad. Cada hoja que pasaba la llenaba de más preguntas, pero una frase destacó entre las advertencias: la sangre llama a la sangre. La presión en la habitación aumentó, los gemidos de quienes habían vendido sus almas resonaban como un coro de almas en pena. La sombra se movió más cerca. ¿Te atreves a desafiar lo inevitable? La voz sonó como un trueno, reverberando en las paredes, haciendo que Lucía se tambaleara. ¿Inevitable? ¿O solo un ciclo repetido?, contestó ella, sintiendo que las palabras salían de su boca sin razón, un fuego que crecía dentro de ella. El pensamiento de su madre la empujaba a seguir. Fue entonces cuando el espejo en el altar comenzó a brillar con un resplandor sobrenatural. Lucía se acercó, curiosa, sus dedos temblando ante su brillantez. Dentro del cristal, vio visiones de su madre, danzando entre seres oscuros, riendo y llorando al mismo tiempo. Una imagen se destacó, un pacto firmado en sangre, la figura familiar transformada en lo que la oscuridad anhelaba. «Oh, madre», susurró, sintiendo como una lágrima caía por su rostro. «Rompe el ciclo, Lucía». «Tu madre lo hizo por amor», instó la sombra una vez más, su voz rozando como un viento helado. «Pero tú no necesitas repetir su error». Aquello la enfureció. «Yo no voy a ser su marioneta. Voy a tomar el control». La sombra siseó, como un gato acechando a su presa. Un destello de humedad recorrió el espejo, y las visiones se tornaron borrosas. Lucía, decidida, tomó el collar que había visto antes, sintiendo cómo la energía se trasladaba a ella. Comprendió que era un vínculo, un símbolo del sacrificio que haría. El altar vibró bajo sus pies, la casa comenzó a temblar. Lucía sintió que lo tenían atrapada, pero el collar se iluminó, proyectando un rayo de luz dorada. Con ese destello, las sombras que la rodeaban retrocedieron, chillando en desesperación. «Esto no ha terminado», Lucía. La sombra desapareció de su vista, pero su voz resonaba todavía en el aire. «El ciclo puede ser roto, pero otros se alzarán para reclamar lo que es suyo». Panting, Lucía se sintió aliviada, pero sabía que esto solo era el inicio de una lucha interminable. Con el collar apretado contra su pecho, se dio vuelta, viendo cómo el altar se desvanecía en la oscuridad. Con la mente más clara, entendió que había otra historia que debía buscar. ¿Qué era lo que otros ofrecían en la oscuridad?
Y más importante, quienes eran los que deseaban su sangre. Mientras las luces del pueblo temblaban a lo lejos, una sombra se deslizó por la esquina de su casa, sus ojos ávidos observando el collar que ella llevaba. Lucía comprendió que su madre no había sido la única con un secreto. Y ahora, lo más escalofriante aguardaba en la oscuridad. Un crujido sordo resonó en la entrada de la casa, rompiendo el tenso silencio. Lucía contuvo la respiración, su corazón latiendo furioso en su pecho. No estaba sola. Una tensión palpable llenaba el aire, y el collar que llevaba parecía vibrar contra su piel, como si fuera un detector de una amenaza inminente. «Sal de aquí», gritó, esperando que su voz atravesara la oscuridad y espantara lo que acechaba. Pero solo obtuvo un eco vacío como respuesta, un recordatorio cruel de que estaba atrapada en su propio laberinto de pesadillas. Avanzó lentamente hacia la puerta, cada paso retumbando como un latido más en la sinfonía del miedo. La sombra que antes había desaparecido ahora parecía haber encontrado una forma de cruzar el umbral, implacable y siempre presente, dispuesta a reclamar lo que parecía suyo. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente. Lucía cerró los ojos, sintiendo que las paredes se cerraban lentamente a su alrededor. «No puedes atraparme», murmuró, aunque su voz sonaba más como una súplica que una declaración de poder. En ese instante, el espejo en el altar volvió a brillar intensamente, iluminándose como un faro que llamaba a lo desconocido. Lucía se sintió atraída, pero cada paso hacia él era como caminar sobre espinas, el dolor se intensificaba con cada movimiento. Dentro del espejo, las visiones se hicieron más vívidas. Ahora no eran solo figuras de su madre, sino rostros de otros, personas de su infancia, amigos que había perdido. Todo ello manchado de sombras y gritos, maldiciones susurradas que la llenaban de terror. «No», se dijo a sí misma, sintiendo como la desesperación la invadía. «No me llevarás contigo». Pero la sombra no se detuvo, se acercó más, parece hacerse más tangible, más real. «Tu madre pensó que el sacrificio era el único camino», volvió a decir, la voz seductora resonando en su mente. «Ella pagó un precio por su amor. ¿Estás dispuesta a hacer lo mismo?» «Nunca». Lucía respondió con rabia, levantando el collar por encima de su cabeza, esperando que su luz pudiera repeler el horror. Sin embargo, su mano temblaba y la sombra solo se reía, un sonido que resonaba como una risa de locura que reverberaba entre las paredes. Con cada golpe de su corazón, Lucía recordó las historias de otros que habían caído, las advertencias de su madre sobre lo que podía suceder si se cede a la oscuridad. Su mente luchaba entre dos caminos, uno que la llevaría al abismo y otro hacia una verdad que podría cambiarlo todo. Era un dilema desgarrador. Justo cuando pensaba que la trampa era irremediable, notó algo en el reflejo del espejo. Un destello. Un movimiento rápido. No era solo una sombra, había algo más. Con una determinación renovada, dio un paso hacia el espejo, acercándose a la luz con ansiedad. «¿Qué más debes ofrecerme?», exclamó. De su interior brotó una fuerza desconocida, una chispa de resistencia. La sombra se detuvo, sorprendida. Algo había cambiado en el aire, algo que prometía un nuevo giro en la historia. Pero en el fondo, lo sabía, ese poder también traía consigo un precio. En ese instante, el espejo estalló en fragmentos que volaron como proyectiles. Lucía se abalanzó hacia atrás, pero no sin notar una corriente oscura que surgía del cristal. Las sombras comenzaron a cobrar vida nuevamente, chispeando y danzando ante sus ojos. Un sudor frío le recorría la espalda, sintiendo que la lucha no había hecho más que comenzar. Cuando la última luz se apagó, un susurro le llegó al oído, un secreto que nunca debió escuchar. «Tu madre no fue la última, tú serás el próximo sacrificio». Los ecos de la risa aún resonaban mientras un nuevo horror se establecía en su pecho. Lucía retrocedió, pero al hacerlo, la casa comenzó a temblar con una fuerza creciente. Sintió que el suelo se rendía, como si con cada paso que daba, el peso de los secretos antiguos colapsaba sobre ella. ¿Qué pasaría si la sombra se decidía a reclamarla a ella? ¿Qué oscuro pacto había despertado?
Mientras las paredes crujían a su alrededor y el caos se desataba, la terrorífica posibilidad de que su propia sangre pudiera haberla atado a este destino la dejaba paralizada. De repente, la luz apareció nuevamente, pero esta vez provenía del exterior. Un rayo de esperanza o una trampa más elaborada. Lucía no podía esperar para averiguarlo. ¿Sería el momento de romper el ciclo o simplemente darse cuenta de que podría haber sido más oscura de lo que había imaginado? El aire se tornó espeso al penetrar la luz en la habitación, reflejándose en los pedazos del espejo roto que aún danzaban sobre el suelo. Lucía se quedó inmóvil, con el corazón a 1000 por hora, observando cómo la claridad del exterior parecía invitarla, como un sirena que arrebata a los navegantes incautos. ¿Sería su salvación o solo un nuevo engaño? Se acercó lentamente a la puerta, el sonido de su respiración resonando en sus oídos como un tambor. Con cada paso hacia el exterior, las sombras se arremolinaban detrás de ella, tratando de aferrarse a su ser, buscando llevarla nuevamente a la oscuridad que había comenzado a conocer tan bien. Una parte de ella quería mirar atrás, verificar que la sombra no la siguiera, pero temía que al hacerlo, cedería al terror que la había absorbido. Finalmente, cruzó el umbral y salió al jardín. La luz de la luna bañaba todo en un manto plateado, pero rápidamente se dio cuenta de que el mundo exterior no era el refugio que esperaba. Allí, las sombras también existían, profundas y amenazantes, arrastrándose por el terreno con una vida propia. Lucía sintió que los ojos de lo desconocido la observaban, y el frío que había sentido en la casa la perseguía fuera, como un aliento helado que la envolvía. Sin un destino claro, comenzó a caminar con pasos entrecortados. La brisa nocturna parecía murmurar su nombre, como un eco perdido y olvidado. De repente, la visión de la cabaña al final del jardín atrajo su atención. Había escuchado viejas leyendas sobre el lugar, se decía que los que entraban nunca volvían a salir. Sin embargo, la creciente oscuridad parecía arrastrarla, desgastando su determinación. Tienes que encontrar respuestas, se dijo a sí misma, mientras sus pies avanzaban hacia la cabaña. Con cada paso, los ecos del sacrificio de su madre reverberaban en su mente. El horror no solo la acechaba, sino que la llamaba de manera indescriptible. Empujó la puerta de la cabaña, chirriando con un sonido que resonó como un lamento. El interior estaba sumido en la penumbra, y el olor a moho y olvido la envolvió. La luz de la luna iluminaba tenue un viejo libro sobre una mesa, cubierto de polvo, como si hubiera estado esperando su llegada. Con cada página que hojeaba, las historias de sacrificios y pactos oscuros se entrelazaban con su propia historia. Esto es lo que mi madre dejó atrás, pensó, con la mente abrumada. Los relatos se volvían más vívidos, sacrificios realizados en las noches más oscuras, aquellos que ensombrecían no solo el espíritu, sino también las almas de aquellos que se atrevían a hacer un trato con la sombra. Sangre por sangre, amor por para siempre, se repetía. El eco de las risas llenó la cabaña nuevamente, resonando en ella como un recordatorio escalofriante de que no estaba sola. De repente, el collar que llevaba alrededor del cuello comenzó a emitir una luz suave, iluminando la sala con una intensidad cada vez más palpable. La primera página que llevó a su vista mostraba un símbolo familiar, uno que su madre había portado en su juventud. Este era el precio, el sacrificio que mi madre nunca pudo superar, comprendió. Lucía sintió una oleada de familiaridad, pero también terror. La sombra se había alimentado de estos secretos, y ahora, al descubrir la conexión de su linaje, sentía que el ciclo de horror se intensificaba. Se dio cuenta de que cada verdad revelada estaba estrechamente atada a ella, cada frase un hilo que la unía a lo que había perdido, y a lo que aún podría perder. La luz del collar comenzó a danzar al ritmo de su tembloroso corazón, y la sombra se estaba preparando para responder. El libro cerró de golpe. Así como las páginas se cerraron, Lucía sintió un hormigueo detrás de ella, un grito ahogado salió de sus labios mientras el aire a su alrededor se presionaba, formando una espesa niebla que se iba deslizando sobre sus pies. No había forma de escapar. La casa, la cabaña, la sombra, todo había conspirado para revelarle su oscuro destino. No voy a ser como ella, gritó. Con todas sus fuerzas, mientras el collar relucía más intensamente. Con esa luz brillando, Lucía sabía que tenía que decidir.
El eco de la noche se volvió ensordecedor, y la neblina comenzó a tomar forma. Alguien estaba ahí, alguien que deseaba recuperar lo que una vez fue. Un susurro helado llegó a su oído. Enfréntate a tu verdad, Lucía. Tu historia apenas comienza. El susurro erizó la piel de Lucía. Su corazón latía con fuerza, luchando entre la urgencia de escapar y la necesidad de comprender lo que pasaba. La niebla, ahora entrelazada con sombras densas, parecía cobrar vida, danzando a su alrededor con una intención sombría. Con cada respiración, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el aire mismo se volvía un enemigo. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando en el silencio enfermizo de la cabaña. La niebla titilaba en respuesta, formando contornos vagos que apenas se podían discernir. Solo quien ha inspirado miedo, quien ha causado dolor, respondió una voz grave que parecía emanar de las propias paredes. Cada palabra vibraba en el interior de Lucía, como si su alma se estremeciera ante la verdad oculta. Has despertado fuerzas que creías detenidas. La sangre llama a la sangre. Lucía se sintió atrapada por esa realidad. Todo lo que había descubierto la unía a un legado oscuro, una historia que se repetía una y otra vez, como una canción de cuna macabra. Recordó las advertencias de su madre, las historias susurradas en voz baja sobre sombras y pactos. No. Yo no quiero ser parte de esto, gritó, cerrando los ojos con furia. Sin embargo, al abrirlos, comprendió que su rechazo no cambiaría el destino que ya se había tejido. La luz de su collar pulsaba ahora como un corazón vivo, envolviéndola en un rayo de esperanza fugaz. Para romper el ciclo, dijo algo desde la penumbra, debes elegir, o serás devorada por lo que temes. Mientras giraba de nuevo hacia el libro, las páginas comenzaron a volar, como si una tormenta invisible las impulsara. Cada fragmento narraba historias de sacrificios de quienes habían cedido a la sombra, relatos de sufrimiento y traiciones que dejaron huellas imborrables en el tiempo. Lucía sintió que cada palabra resonaba con su propia historia, el eco de la voz de su madre retumbando en su memoria. Una imagen se grabó en su mente, su madre de pie en esta misma cabaña, rodeada por las sombras que ahora parecían estar al acecho. Una figura, delgada y encapuchada, se vislumbró brevemente entre la niebla. Lucía dudó un momento, pero la urgencia la empujó a seguir. ¿Qué debo hacer?, preguntó con la voz temblorosa. La sombra se acercó, y en su presencia ella sintió un frío intenso, un miedo que la abrazaba y la dejaba sin aliento. El sacrificio es el precio por conocer la verdad, murmuró la figura, y su voz se deslizaría como un cuchillo afilado. Tu madre eligió. Tú también debes hacerlo. La presión de la neblina parecía estrecharse a su alrededor, como un abrazo de la muerte. Con una mezcla de ira y valentía, Lucía tomó una decisión. No me volveré a esconder, resonó en la cabaña, mientras el collar brillaba intensamente, proyectando sombras que se desenfrenaban por toda la habitación. Me enfrentaré a mi verdad, no importa el costo. De repente, la cabaña comenzó a temblar mientras la niebla se arremolinaba con violencia. Los ecos de antiguas risas se elevaban, cada vez más intensos, convirtiéndose en un coro de burlas y lamentos. Un haz de luz surgió del collar, iluminando a la figura encapuchada, revelando un rostro que era familiar, pero distorsionado por el tiempo y el sufrimiento. Las palabras de la figura resonaron con un terroroso eco. La sangre no se olvida, Lucía. La búsqueda de la verdad siempre trae consecuencias. Mientras la habitación se llenaba de sombras que danzaban y los gritos aumentaban, Lucía comprendió que estaba a punto de desatar algo mucho más oscuro. Un dilema moral la asediaba. El precio de su verdad podría ser más de lo que estaba dispuesta a sacrificar. En medio del caos, la figura extendió una mano hacia ella. El collar centelleaba con fuerza. Acepta tu destino o sufre las consecuencias. Lucía se miró en el espejo roto de la cabaña, y por detrás de su reflejo, la sombra sonrió. En ese instante, supo que su historia apenas comenzaba, y que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La bruma se espesaba, cada vez más. Lucía sintió que las pulsaciones de su corazón resonaban como un tambor en la cabaña. A su alrededor, las sombras comenzaban a cobrar forma, arrastrándose por las paredes, susurrando secretos que nunca había deseado escuchar. La figura encapuchada se mantuvo inmóvil,
como un monstruo que acecha, aguardando que Lucía tomara la decisión fatal. Tu madre conocía esta oscuridad, dijo la sombra, su voz ahora casi un susurro. Falló en la batalla contra el legado. Pero tú, tienes la oportunidad de romper la cadena. O de reforzarla. Con el destello del collar iluminando su rostro, Lucía dio un paso hacia adelante. La pulsación del objeto parecía sincronizarse con sus latidos. La habitación estalló en colores cambiantes, iluminando rostros distorsionados que emergían de la niebla. Cada uno llevaban una historia de dolor, pero también de decisiones. Eran los sacrificios olvidados, aquellos que nunca se habían atrevido a elegir. ¿Qué precio debo pagar?, preguntó ella, cada palabra dolorosamente consciente del peso que sostenía. No quiero ser parte de esto, no así. Algunas decisiones llevan un costo alto, respondió la figura, extendiendo su mano en un gesto que no era de bondad, sino de desafío. Todo lo que amas, ganará o perderá su luz dependiendo de ti. Imagina lo que sería vivir sin sombras, sin dolor. ¿Lo harías, Lucía? Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir en su mente, el rostro de su madre triste y ausente, las historias contadas en noches de tormenta, advertencias pasadas por alto. Lucía sentía que la culpa la aprisionaba. Aquel legado, en alguna parte, era su culpa. Aquello que había despertado ahora le pertenecía, el collar comenzó a vibrar con un brillo intenso. Elige ya, resonó una voz en su mente, la misma que había escuchado en sus sueños. Algo oscuro se cernía sobre ella, un eco siniestro que prometía devorarla si permanecía indecisa. Todo tiene un precio, murmuró la figura nuevamente, acercándose aún más. La niebla se retorcía y se arremolinaba, tirando de ella como una corriente. Lucía temblaba, luchando con la decisión que le urgía, arrastrando su voluntad. ¿Y qué hay de aquellos que siempre sufrieron por nuestras decisiones?, preguntó, su voz ahora más temblorosa que segura. ¿Hay redención para ellos? Ellos son solo un eco del pasado, replicó la sombra, las energías oscuras a su alrededor cambiando y mutando. ¿Lo deseas, Lucía? ¿Prefieres vivir con su recuerdo o al menos tener la certeza de que puedes cambiar tu futuro? Lucía se sintió atrapada, entre el eco del sufrimiento de su madre y el llamado de una vida sin sombras. La figura la miró, sus ojos profundos y vacíos sugiriendo una sabiduría oscura, entonces algo dentro de ella hizo clic. No quiero que sufra más nadie, pronunció con rabia. Pero no quiero un precio. Quiero la verdad, sin sacrificios. Un silencio tenso llenó la cabaña. Las sombras empezaron a alzarse, rugiendo de frustración. La figura encapuchada se deslizó hacia atrás, tronando de risa como un eco macabro. Aquello que deseaba Lucía parecía ahora fuera de su alcance. ¿Acaso crees que puedes reescribir lo escrito? La sombra se burló. Las sombras siempre tienen un precio, Lucía. Estás atada a esta maldición, y el tiempo se acaba. La cabaña vibró con fuerza, como si quisiese despegar del suelo. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que algo oscuro comenzaba a brotar de la tierra misma. Las paredes estaban ahora vivas, pulsando, mientras un frío atroz la rodeaba. Tu tiempo se acaba, Lucía. Debes decidir. Mientras el collar brillaba intensamente, la luz se debilitaba, y la figura encapuchada se acercaba, su forma oscureciéndose como si se desvaneciera. Lucía sintió su determinación temblar. Antes de continuar, la cabaña rugió una última vez, y justo en ese instante, una lágrima helada corrió por la mejilla de Lucía. En ese momento, todo se volvió negro, la voz de la figura resonó en su mente, la sangre llama a la sangre, y el ciclo nunca se detiene. Pero, al mismo tiempo, Lucía escuchó una voz suave y familiar que susurró, hazlo por mí por todo lo que te amé. Justo cuando la oscuridad parecía devorarla, el collar estalló en un destello de luz, iluminando la cabaña y todo quedó en silencio. Lucía se encontró de pie, pero ¿dónde estaba? ¿Qué había elegido? El eco de la figura resonó en su memoria, lo que viene ahora es solo el comienzo. Lucía parpadeó, y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, se encontró de pie en el jardín de su infancia, la luna brillando en lo alto. Todo parecía normal, como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido. Pero algo en su interior ardía.
La elección que había hecho seguía resonando en sus venas, como un eco persistente que no podía silenciar. Sintió el collar aún ajustado a su cuello, resplandeciendo suavemente. ¿Qué he hecho?, murmuró mientras las memorias chorreaban a su mente, imágenes de sombras y risas distorsionadas. Supo que no podía revertir lo que había desatado, pero la certeza la invadió. La lucha apenas comenzaba. Avanzó hacia la puerta de su casa, casi como un paso simbólico hacia la vieja vida que había dejado atrás. Cada paso era un recordatorio de que el pueblo, con sus murmullos y miradas escrutadoras, todavía la observaba. Pero en su pecho sentía el valor que había despertado, un fuego enérgico frente a la opresión del pasado. En el mercado, los rostros familiares se giraron hacia ella. Allí estaban las mujeres que alguna vez la miraron con desdén, los hombres que cuchicheaban entre ellos. Lucía sintió el peso de sus miradas, pero en lugar de desvanecerse bajo el juicio, levantó la cabeza. «Escuchen», gritó, su voz resonando entre las murallas de silencio. Los murmullos cesaron. «Sé que hemos vivido en la sombra, temiendo lo desconocido, dejando que nuestros secretos nos dividan. Pero he descubierto la verdad, no somos prisioneros de nuestro pasado, pero necesitamos enfrentar lo que hemos ignorado». El viento soplaba entre ellos, como un susurro cómplice. ¿Acaso la comunidad no merecía una oportunidad de liberarse también? Las sombras que habían gripado a sus corazones eran oscuridades compartidas. Si hay un pacto, podemos romperlo, juntos. Una anciana del pueblo se adelantó, su rostro arrugado pero brillante. Lo has hecho, Lucía. Has encontrado la luz en medio de la oscuridad. Pero nos falta valor. Entonces dejemos que el miedo nos empuje hacia adelante. No debemos tejer más secretos, seremos honestos, nos enfrentaremos a los pactos y a las sombras que nos han mantenido atados. Por nuestros muertos y por nuestra historia. Lucía sentía que la convicción brotaba de cada fibra de su ser. Con una mirada desafiante, comenzó a caminar, y luego otros la siguieron. Toma tus decisiones, cada uno de ustedes. Pero no más dolor. No más sacrificios en nombre de viejos fantasmas. Estas sombras deben ser enfrentadas. La noche se iluminó con susurros cargados de esperanza. Cada paso que daban, la comunidad se unía como un solo cuerpo. Con cada palabra compartida, las sombras perdían su poder. Poco a poco, los rostros que antes estaban llenos de temor, se transformaron en gestos de unidad, y así, en el corazón de San Martín, Lucía y sus vecinos comenzaron a relatar sus propios secretos, historias de dolor, pero también de redención. Las verdades gritaron desde las sombras, mientras esas viejas murallas del miedo caían. El pacto se desmoronaba. Lucía sintió que el collar, ahora iluminado por la esperanza del pueblo, palpitaba con fuerza. La oscuridad había hecho lo que había querido, pero ellos eran fuertes, juntos. Las sombras comenzaron a dispersarse, abandonando el lugar que les había pertenecido por tanto tiempo. Cuando la luz de la luna finalmente se filtró por las oscuras garras que habían asfixiado a su pueblo, Lucía comprendió completamente. Su madre había hecho una elección equivocada, pero ella había encontrado su propio camino hacia la verdad. No era solo su historia, era el comienzo de una nueva, en la que se dejarían atrás los grilletes del pasado. Se dio la vuelta con una sonrisa, y las luces del pueblo parpadearon debajo de ella. Lucía ahora sabía que no solo había enfrentado sus miedos, sino que también había liberado a su legado. Nosotros somos más fuertes que las sombras, dijo, dejando escapar un aliento que parecía liberar la tensión acumulada en su cuerpo. San Martín había renacido aquella noche, y el eco de su voz resonaría por generaciones. Estaban listos para avanzar, dispuestos a enfrentar cualquier oscuridad que apareciera en su camino. Era hora de que el pueblo de San Martín no solo se trajera a la memoria los secretos, sino que, ante su verdad, bailaran en la luz. La luna brillaba más que nunca aquella noche, y Lucía sonrió. Este era el verdadero comienzo. Ahora, si estuviste con nosotros hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo. No te puedes perder las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que podamos seguir creciendo juntos. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Y por favor, inundemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es tu momento de mostrar tu apoyo.